Bueno, el día de hoy vamos a conversar acerca ya de las vías. Vamos a empezar con una de las vías que a veces a algunos de los bachilleros les parece que es bastante compleja, pero realmente lo que hay es que tener un esquema, un diagrama de cómo vamos a ir plasmando cada una de las estaciones de relevo. Ya para este momento están evaluando los últimos contenidos temáticos de la asignatura. Quiere decir que debemos haber visto. Quiere decir que debemos haber visto para este momento ya la práctica de oído, de cómo oído está estructurado en oído óseo membranoso y en función de la integración de este órgano del sentido responsable del reconocimiento de la audición, entonces debemos de trazar todas las estructuras que van a constituir esta vía coclear. Entonces, nosotros debemos de recordar, pues, cambiar esto acá, puntero láser. Bien. Muy bien, entonces debemos recordar que al cualquier estímulo sonoro, ¿verdad? Es recogido por ese pabellón auricular que a su vez actúa como un amplificador, como un receptor que amplifica esa señal, y esta señal de audición va a atravesar todo el conducto auditivo externo, va a llegar a la membrana timpánica, va a generar una vibración de la membrana timpánica que a su vez va a generar movimientos en cadena de la cadena de huesecillos que se encuentran dentro del oído medio, yunque, estribo, yunque, martillo, estribo, y este estribo va a estar acoplado a la ventana coclear, que es también considerada la membrana timpánica secundaria, y va a generar un movimiento de vibración en esta zona, que a su vez va a permitir que entonces ocurra un movimiento del líquido que está entre el caracol óseo y el caracol membranoso, que es la perilinfa, y eso a su vez va a generar también movimientos dentro del caracol membranoso, que es el líquido que se encuentra allí, que es la endolinfa, y esa endolinfa a diferentes ondas de vibración, porque todo va a depender de la intensidad del estímulo auditivo, va a generar entonces posteriormente el estímulo de los receptores de la vía coclear. Entonces, en ese caracol membranoso va a tener el asiento del órgano de Corti, que es el órgano, es lo que constituye a 4 células, que son células receptoras, que van a tener una serie de cilios, son unas estructuras especializadas que permiten percibir la vibración de esa endolinfa y que a diferentes escalas pues vamos a interpretar si el sonido que se obtiene es un sonido agudo, un sonido grave, eso va a estar determinado ya por unos decibeles. Incluso en este caracol está descrito lo que conocemos nosotros como tonotopograma. Existen 2 tonotopogramas en esta vía, un tonotopograma coclear, donde en unas partes se van a percibir los sonidos graves y en otras se van a percibir los sonidos agudos. Igualmente, ya en la parte final de esa corteza auditiva, nosotros vamos a tener también un tonotopograma que tiene una correspondencia del caracol a su vez con ese tipo de esa área cortical. Finalmente, ese órgano de Corti no es más que el receptor. No, debemos de recordar que en las vías nerviosas no se considerará igual un receptor a una primera neurona. Las neuronas son estaciones de relevo que llevan la información desde el receptor hasta el área de integración, que ya es la corteza cerebral, o el sitio donde termine, porque por ejemplo en la vía vestibular sí no ocurre lo mismo, sino que van a haber áreas de integración a distancia en diferentes partes del sistema nervioso central. Entonces, aquí hacemos, una vez que llega esta información de vibración y de interpretación de ese sonido hacia el órgano de Corti, que está ubicado en esta área del caracol membranoso, entonces es la célula bipolar que está aquí, que es la célula que está en el ganglio coclear o en el ganglio espiral. Debemos recordar que una célula bipolar es una célula es una neurona que se caracteriza por tener 2 axones, donde el axón corto es el que va a traer la información desde el receptor, y el axón largo es el que se llevará la información posteriormente hacia el sistema nervioso central. Entonces, es esta neurona que está en el ganglio espiral o de Corti el que se va a encargar, que va a llevar esa información desde el oído interno hacia la siguiente estación de relevo.
formando los axones largos de esta neurona, a su vez con los axones largos de la neurona, de la primera neurona de la vía vestibular, formarán entonces al octavo par craneal o el nervio vestíbulo coclear. Este nervio vestíbulo coclear debemos de recordar que él está ubicado entre el puente y el bulbo raquídeo. En el ángulo punto cerebeloso, él va a ingresar hacia el sistema nervioso central, en lo que nosotros debemos de considerar el origen real. Y posteriormente va a tener una estación de relevo en el ala blanca externa, que está ubicada en el piso del cuarto ventrículo hacia el triángulo vulvar, donde nosotros vamos a conseguir los núcleos cocleares que se encuentran en el ala blanca externa. En este núcleo coclear hace estación de relevo y aquí se encuentra entonces el cuerpo de la segunda neurona, que son las neuronas que se encuentran en los núcleos cocleares dorsales y ventrales. Una vez que existe este segundo relevo de la vía, estos axones de estos núcleos cocleares dorsales van a cruzar, es decir, que la vía se decusa, atraviesa la línea media y van a formar las estrías acústicas, que son estructuras que nosotros podemos identificar en el piso del cuarto ventrículo, que de hecho delimitan el triángulo vulvar del triángulo protuberancial de este piso del cuarto ventrículo. Sin embargo, las estrías acústicas constituyen apenas un pequeño porcentaje de las fibras que se decusan. Realmente podemos tener otras opciones de paso o de formación de estructuras que atraviesan la línea media de esta unión ponto-vulvar, donde vamos a conseguir esta estructura que vemos acá, que es el cuerpo trapezoide ventral o la estría acústica ventral, y tenemos la estría acústica dorsal. Entonces, la vía coclear se va a decusar entre el cuerpo de la segunda y la tercera neurona en tres estructuras: estrías acústicas, que van a estar en el piso del cuarto ventrículo, el cuerpo trapezoide anterior o ventral y el cuerpo trapezoide posterior o dorsal. En mayor o menor proporción, pero estas tres estructuras van a permitir que estos axones que vienen o que provienen de la segunda neurona lleven la información hacia la tercera neurona. Algunos libros explican entonces que existe una tercera estación de relevo que se encuentra en el núcleo olivar superior. Sin embargo, hay una contradicción. O sea, hay muchos autores que dicen que esta estación de relevo es infrecuente. Por consiguiente, simplemente la vamos a mencionar acá, pero no la vamos a considerar estación de relevo. De manera que una vez que se atraviesa el cuerpo trapezoide, atraviesa y decusa la vía acústica, él va a ascender, ¿okay? Él va a ascender hacia el mesencéfalo, por lo que denominamos una estructura de fibra blanca que se llama lemnisco lateral. Este lemnisco lateral va a permitir llegar a la tercera estación de relevo, que se encuentra en el núcleo del colículo inferior o del tubérculo cuadrigémino inferior, que es una estructura que ya se estudió en la cara posterior del mesencéfalo. Este tubérculo cuadrigémino inferior entonces va a tener los núcleos de las terceras neuronas, y estas neuronas van a formar una estación de relevo que va del colículo inferior o tubérculo cuadrigémino inferior al cuerpo geniculado medial. El axón que permite que estas neuronas, o sea, que la información viaje de esta neurona, de la tercera neurona a la cuarta neurona, está constituido por el brazo conjuntival inferior, que es también una estructura que nosotros podemos reconocer en la morfología externa del mesencéfalo hacia su cara posterior. Una vez finalizado aquí, tenemos el cuerpo geniculado medial, y en este cuerpo geniculado medial está el asiento de la cuarta neurona, que va a llevar a través de las radiaciones acústicas, ¿verdad? Va a llevar entonces toda esa información ya al área auditiva. No tenemos que recordar algo. Nosotros tenemos varias áreas de interpretación de la audición, de lo que teníamos en la configuración externa del cerebro, como el área de Wernicke, y varias adyacencias a la misma. Sin embargo, con respecto a la vía coclear, que es donde nosotros estamos haciendo la interpretación no solo de los sonidos, sino también de las melodías, entonces vamos a tener como área
de comprensión en la corteza, de integración de esta zona a la corteza del giro temporal transverso o la corteza de la circunvolución transversa de Hertz, que la vimos también en la clase de configuración externa. Este es un esquema del Carpenter. Entonces nosotros vemos aquí del caracol viene el receptor, sale la primera neurona del ganglio espiral o el ganglio de Corti. Estos son los axones de la primera neurona, que es lo que va a formar el nervio vestíbulo-coclear. Vamos a llegar a los núcleos cocleares anteriores y cocleares posteriores, que son los sitios de estaciones de relevo de la segunda neurona. Los núcleos cocleares posteriores los axones van a formar las estrías acústicas que están en el piso del cuarto ventrículo, y los núcleos de los cocleares anteriores van a formar, esos axones van a formar los cuerpos trapezoides anteriores y posteriores. Fíjense algo muy interesante aquí, es que el 80% de las segundas neuronas de esta vía están ubicadas en el núcleo coclear anterior, mientras que solamente el 20% corresponde al núcleo coclear posterior. Por eso es que aun cuando las estrías acústicas son una estructura bastante identificable en la morfología externa del tronco cefálico hacia el piso del cuarto ventrículo, realmente la gran mayoría de esta información atraviesa la zona del puente de la y del bulbo más hacia la parte anterior. Una vez nosotros ya se ha realizado la decusación de esta vía, entonces ella va a ascender del puente hacia el mesencéfalo a través de esta estructura de fibra blanca que está en la configuración interna del tronco cefálico, que es el lemnisco medial. Este lemnisco medial entonces va a seguir ascendiendo este axón hasta que nosotros vamos a conseguirnos con el colículo inferior, ¿verdad? Ese colículo inferior entonces va a tener una tercera estación de relevo que va a pasar ese axón hacia el brazo conjuntival inferior y va a llegar a su vez al cuerpo geniculado medial, y ese cuerpo geniculado medial tenemos entonces la cuarta neurona que llegará hacia la corteza motora, perdón, no estamos hablando de la corteza motora, estamos hablando de la corteza de interpretación de la audición y de los estímulos musicales, donde tenemos la circunvolución transversa temporal o transversa de Hertz. Es de notar que en la corteza evidentemente habrá una nueva neurona y un nuevo cuerpo neuronal. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer la acotación que en esta zona no es una nueva estación de relevo, sino que es la finalización de la vía. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que nosotros habrán libros que vamos a describir no solamente 4 o 5 neuronas, cuando consideramos a la quinta neurona en el área de integración o en el área de llegada de la corteza con respecto a la señalización de esta vía. Entonces, en resumen, nosotros vamos a tener que el receptor de la vía coclear está el órgano espiral de Corti, que está ubicado en el oído interno, específicamente en el laberinto membranoso, donde vamos a tener la primera neurona de la vía en el ganglio espiral, la segunda neurona de la vía en los núcleos cocleares ventrales y dorsales. Dijimos que estas fibras pueden seguir por el mismo lado y no decusarse, pero en muy escasos casos. Realmente es algo que llega como al 3 al 5% de la vía. Y que van a cruzar al lado opuesto, ¿verdad? Ya sea a través de las estrías medulares del piso del cuarto ventrículo o a través del cuerpo trapezoide. Y entonces van a ascender por el lemnisco lateral, ya sea ipsilateral o contralateral, a la tercera sinapsis, que está ubicada en el colículo inferior, que de acuerdo a la nómina anatómica internacional también lo podemos conocer como tubérculo cuadrigemelo inferior, y que es una estructura que se encuentra en la cara posterior del mesencéfalo. Y tenemos una cuarta sinapsis que está en el cuerpo o el núcleo geniculado medial, que también forma parte de esta cara posterior del mesencéfalo, y de ahí se va a ir a las radiaciones auditivas hacia el área auditiva primaria, que es el área de integración de la corteza cerebral. Y eso es todo con respecto con esta vía.